Maquiavelo versus Spinoza. Poder, ética y el futuro de la humanidad. Dos nombres. Dos filosofías. Dos formas radicalmente opuestas de entender el poder, la ética y el destino humano. Uno nos dijo que el fin justifica los medios. El otro, que comprender es la forma más alta de libertad. Mientras Maquiavelo nos enseña a dominar al otro, Spinoza nos invita a dominarnos a nosotros mismos. ¿Quién tiene razón? ¿Qué tipo de ser humano se construye si seguimos a uno o al otro? Hoy, más que nunca, estas preguntas no son teoría, son urgencia moral y política. En este video, vamos a explorar este duelo filosófico que atraviesa siglos y que sigue moldeando la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Si te apasiona la filosofía, la historia, y quieres comprender qué visión domina hoy el mundo y cuál podría liberarnos, te invito a quedarte hasta el final. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, porque aquí no solo aprendemos, cuestionamos, profundizamos y despertamos. ¿Quién fue Maquiavelo? Nicolás Maquiavelo, 1469-1527, fue un pensador y político del Renacimiento italiano, testigo de guerras, traiciones y el colapso de repúblicas que parecían invencibles. Su obra más famosa, El Príncipe, no es un tratado moral, sino una guía brutalmente realista sobre cómo conservar el poder. No le interesaba cómo deberían ser los gobernantes en un mundo ideal, sino cómo eran y cómo debían actuar en un mundo cruel y despiadado. Para Maquiavelo, el ser humano no es bueno por naturaleza. Es egoísta, temeroso, ambicioso. Por eso el gobernante eficaz no debe aspirar a ser amado, sino temido. La moral tradicional, basada en la virtud cristiana, era un estorbo frente a la cruda realidad del poder. ¿El resultado? Un pensamiento que ha influido en líderes, estrategas y hasta dictadores por siglos. Para Maquiavelo, la estabilidad del Estado justifica incluso la traición, el engaño o la violencia. ¿Quién fue Baruch Spinoza y qué propuso sobre el poder? Baruch Spinoza, 1632-1777, fue un filósofo radical de la libertad. A diferencia de Maquiavelo, Spinoza no partía del miedo ni de la sospecha, sino del deseo humano de comprender y vivir en armonía con la naturaleza. Para Spinoza, el poder legítimo no se impone por la fuerza, sino que surge de la razón compartida. El buen gobierno es el que permite a los ciudadanos pensar libremente, desarrollarse plenamente y vivir sin miedo. Spinoza no desprecia la realidad, pero tampoco acepta que el engaño o la represión sean inevitables. Propone algo revolucionario: un Estado guiado por la inteligencia colectiva, no por el temor. Y aquí viene el contraste explosivo. Maquiavelo versus Spinoza. Dos mundos opuestos. 1. Naturaleza humana. Maquiavelo. El ser humano es movido por el egoísmo, la ambición y el miedo. No se puede confiar en él. Spinoza. El ser humano actúa desde el deseo de perseverar en su ser y comprender. Puede elevarse con la razón. Maquiavelo nos observa el ser humano con una mirada cruda y sin ilusiones. Para él, el hombre es esencialmente impredecible, ingrato, movido por la codicia, el miedo y el instinto de supervivencia. En El Príncipe, afirma que si un gobernante quiere conservar el poder, no debe confiar en la lealtad de los hombres, porque ésta cambia según las circunstancias. El amor del pueblo es voluble. El miedo, en cambio, es eficaz. Maquiavelo no busca que el ser humano sea bueno, sino gobernable. En cambio, Spinoza parte de una visión mucho más constructiva. Para él, el ser humano no es ni bueno ni malo por naturaleza, sino un ser que actúa desde el conatus, ese impulso natural a perseverar en su existencia. Todos nuestros actos, incluso los más irracionales, provienen del deseo de conservarnos.
Pero este deseo puede ser guiado por la razón, por el entendimiento de nosotros mismos y del mundo. Spinoza no niega las pasiones humanas, pero cree que podemos transformarlas mediante el conocimiento y la libertad interior. Mientras Maquiavelo nos dice, asume lo peor del ser humano y sobrevive, Spinoza nos invita, entiende lo que eres y elévate. Ambos ven al ser humano como un ser pasional, pero solo Spinoza confía que puede trascender su esclavitud emocional para convertirse en alguien verdaderamente libre. Julio César y la traición de Bruto. La historia de Julio César ilustra con crudeza la visión de Maquiavelo. El poder siempre corre el riesgo de ser traicionado, incluso por los más cercanos. Bruto, a quien Julio César consideraba un hijo adoptivo, participó en su asesinato. Este hecho consolidó la idea maquiavélica de que la lealtad humana es frágil, y en política, confiar demasiado es una debilidad. Maquiavelo hubiera dicho: César cometió el error de creer en el afecto por encima del cálculo político. Spinoza, en cambio, habría interpretado esa traición desde otro ángulo. Bruto, guiado por sus pasiones, miedo, ambición, sentido de deber hacia la República, actuó según su percepción del bien común. No fue simplemente un traidor, sino un hombre dominado por emociones que no comprendía del todo. Para Spinoza, la traición no es maldad pura, sino ignorancia de uno mismo y de las causas que nos mueven. Las redes sociales y manipulación emocional. En la era digital, las redes sociales explotan precisamente esa naturaleza humana que Maquiavelo ya advertía: el miedo, la indignación, el deseo de aceptación. Algoritmos diseñados para captar atención y manipular emociones se convierten en instrumentos de control, no muy distintos de los métodos maquiavélicos. Desde la mirada maquiavélica, esto es simplemente el uso inteligente del poder. El que entienda mejor cómo manipular la psicología humana, gana. Sin embargo, Spinoza iría más profundo. Diría que millones de personas viven esclavizadas por pasiones que no comprenden, reaccionando a estímulos sin reflexionar. Pero también señalaría una salida: educar en el poder de la razón y del entendimiento, para que no seamos juguetes de las emociones, sino seres que se autodeterminan desde la conciencia. Mientras Maquiavelo nos alerta sobre la oscuridad del ser humano, Spinoza nos muestra que esa oscuridad no es irreversible, es falta de luz, no de valor. La clave no es dominar al otro con miedo, sino liberarse uno mismo del dominio de las pasiones. 2. El poder y su propósito. Para Maquiavelo, el poder es un fin en sí mismo. Su propósito es preservar el orden y la estabilidad del Estado. Si para lograrlo se necesita usar el engaño, la fuerza o incluso la crueldad, entonces son medios válidos. La política no se guía por la moral, sino por la eficacia. Su famosa frase lo resume todo: el fin justifica los medios. Para Spinoza, el poder no se trata de dominar a otros, sino de entender y dominarse a uno mismo. El verdadero poder nace de la razón, de actuar desde la comprensión y el amor. Un poder que se impone por la fuerza está condenado a generar resistencia. Para Spinoza, el poder legítimo significa potenciar la libertad y la virtud de todos, no solo la seguridad del príncipe. Y aquí viene el contraste explosivo: el príncipe maquiavélico versus el líder espinosista. Maquiavelo pensaría en líderes como Luis XI de Francia o el propio César Borgia, figuras que consolidaron el poder central aplastando a sus enemigos sin piedad. Para él, el príncipe debe parecer virtuoso, pero actuar con astucia y dureza cuando sea necesario. Spinoza, en cambio, admiraría a un líder como Marco Aurelio, aunque anterior a él, que gobernó buscando la sabiduría, la introspección y el equilibrio interior. Un ejemplo más cercano a su idea de que la mejor política nace del entendimiento, no del temor. Un ejemplo contemporáneo: Mandela versus dictadores modernos.
Pensemos en Nelson Mandela, que después de décadas de prisión, eligió el perdón, la razón y la reconciliación por encima del resentimiento. En términos de Spinoza, actuó desde la comprensión de las pasiones humanas y buscó transformar la energía del dolor en sabiduría colectiva. En contraste, líderes autoritarios de hoy que consolidan poder con propaganda y represión, al estilo maquiavélico, pueden parecer fuertes, pero su poder es inestable y basado en el miedo, no en la comprensión. Cuentan que en una pequeña ciudad del Mediterráneo, hace siglos, un gobernador despiadado mantenía el orden con mano de hierro. Castigaba con severidad, manipulaba a sus consejeros y desconfiaba incluso de sus propios soldados. «Prefiero que me teman a que me amen», repetía, como si leyera directamente a Maquiavelo. Un día un sabio anciano fue llamado ante él, acusado de sembrar ideas peligrosas. El sabio no se defendió, solo dijo: «No puedes gobernar con miedo eternamente. El poder que no nace del amor termina devorado por el odio». El gobernador, burlándose, respondió: «El pueblo me respeta porque me teme. Eso es suficiente». El sabio lo miró con compasión. «Y cuando dejes de inspirar miedo, ¿te amarán por lo que fuiste o te olvidarán con alivio?». Meses después, el pueblo se rebeló, no por ideología, sino por años de humillación acumulada. El gobernador huyó, el sabio permaneció, y fue elegido como consejero del nuevo líder que buscaba gobernar con justicia. El poder sostenido por el temor puede parecer fuerte, pero se desmorona al primer temblor. El poder basado en la comprensión y la confianza, en cambio, echa raíces profundas. Maquiavelo construye castillos de piedra. Spinoza cultiva jardines de conciencia. 3. Libertad y control social. Maquiavelo. El control es necesario para mantener el orden. Para Maquiavelo, la libertad individual debe sacrificarse si es necesario para asegurar la estabilidad del Estado. No le preocupa tanto la felicidad del pueblo como su obediencia. Cree que las masas son impredecibles y que un líder sabio debe usar leyes, religión y propaganda como instrumentos de control. La libertad sin control es caos. En su obra, El Príncipe, Maquiavelo señala que un gobernante debe aprender a no ser bueno cuando las circunstancias lo exijan. La libertad, para él, es secundaria frente al poder efectivo. Los hombres olvidan más pronto la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Maquiavelo. Spinoza. La libertad nace del entendimiento. Spinoza tiene una visión radicalmente opuesta. Para él, la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino actuar desde la razón, comprendiendo las causas que nos mueven. Un pueblo libre no es uno sin leyes, sino uno donde las leyes expresan el conocimiento mutuo, el deseo compartido de vivir bien. La libertad auténtica no teme al orden, lo construye desde dentro. Donde Maquiavelo ve control, Spinoza ve educación. Donde uno siembra temor, el otro propone diálogo. Y para Spinoza, un estado que oprime el pensamiento se destruye a sí mismo. Cuanto más comprendemos las pasiones, menos estamos sujetos a ellas. Spinoza. Maquiavelo moderno. En regímenes autoritarios, como Corea del Norte, el control social es absoluto. La libertad se afoca en nombre de la estabilidad. El líder gobierna a través del miedo, el culto a la personalidad y la desinformación. Spinoza moderno. En democracias con alta educación cívica como Finlandia o Países Bajos, el Estado confía en ciudadanos racionales, promueve el pensamiento crítico, la transparencia y la cooperación. No es perfecto, pero se basa en la confianza, no en el miedo. 4. Libertad y control social. Miedo o comprensión. Maquiavelo. El control como arma de supervivencia política. Maquiavelo escribió El Príncipe en una Italia fracturada, invadida y traicionada por sus propias élites. En ese contexto, la visión que tenía del ser humano era dura. Las personas, cuando no son contenidas, se dejan llevar por sus pasiones más bajas, la codicia, el miedo, el deseo de poder, y terminan destruyéndose unas a otras. Por eso, para él, un buen gobernante debe ser astuto, incluso manipulador, si quiere mantener el orden, no porque ame el mal, sino porque la realidad humana lo exige. La libertad, en este esquema, es un lujo frágil que puede llevar al caos si no es cuidadosamente limitado. De ahí su famosa idea
de que es mejor ser temido que amado, si no puede ser ambas cosas, porque el amor es voluble, pero el miedo es efectivo. Spinoza, en cambio, parte de una visión mucho más profunda del ser humano. Para él, la libertad no es una ausencia de normas, sino la capacidad de entender lo que nos determina internamente. La libertad no se opone a la necesidad, es actuar de acuerdo con nuestra naturaleza racional. Un pueblo libre, en la filosofía de Spinoza, no es aquel sin leyes, sino el que participa activamente en su creación, comprendiendo que las normas comunes permiten la armonía y la potencia de todos. El hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría consiste en meditar sobre la vida, no sobre la muerte. Ética, Spinoza. Donde Maquiavelo ve manipulación útil, Spinoza propone educación emocional y racional, un modelo de comunidad donde la confianza reemplaza al miedo y donde los ciudadanos no obedecen ciegamente, sino porque comprenden y comparten el propósito común. Anécdota histórica: la Roma de César versus la República de los filósofos. Maquiavelo hubiera admirado a Julio César, un líder que, enfrentado al caos de la República, tomó el poder absoluto para restaurar el orden. Aunque fue asesinado, su legado inspiró siglos de imperialismo romano. El orden impuesto por el miedo prevaleció. Spinoza, en cambio, evocaba a los estoicos y a los sabios de la democracia ateniense, que aspiraban a un gobierno donde las decisiones se tomaran con deliberación, no con imposición, donde la libertad se construyera no en el campo de batalla, sino en la arena del pensamiento y el diálogo. Implicaciones actuales. En un mundo hiperconectado, donde los gobiernos tienen acceso a datos personales y control de narrativas, la visión maquiavélica parece más viva que nunca. Pero también florecen movimientos de educación, participación comunitaria, descentralización y filosofía aplicada, donde la visión de Spinoza encuentra terreno fértil. En resumen, Maquiavelo apuesta por la obediencia para evitar el caos. Spinoza apuesta por la comprensión para alcanzar la libertad. Ambos enfrentan el mismo dilema: ¿cómo convivir sin destruirnos? Pero responden desde visiones opuestas de lo que realmente somos. 5. Religión, herramienta de control o camino hacia la razón. Maquiavelo, la religión como instrumento político. En El Príncipe, y más aún en los discursos sobre la primera década de Tito Livio, Maquiavelo deja claro que la religión es útil para mantener el orden social. No le interesa la verdad teológica, sino el valor político de las creencias religiosas. Para Maquiavelo, la fe sirve para inspirar obediencia, temor a la autoridad, respeto por las leyes y cohesión entre los ciudadanos. Un gobernante sabio utiliza la religión como una herramienta, incluso si no la cree sinceramente. ¿Por qué? Porque el pueblo necesita símbolos, rituales, mitos. Los fundadores de religiones se sirven de lo divino para legitimar su poder y dirigir a las masas. Para Maquiavelo, la religión no debe ser desmontada, sino aprovechada para el fin supremo del orden político. Spinoza, en cambio, da un giro radical. En su Tratado Teológico-Político, afirma que la religión institucional ha sido históricamente usada para esclavizar la mente humana. Para él, los dogmas, los milagros, el miedo al infierno y la autoridad de las iglesias no tienen nada que ver con el verdadero conocimiento de Dios. Spinoza propone una religión completamente racional, centrada en la comprensión del universo como expresión de Dios, o mejor dicho, como la totalidad de la naturaleza. No necesitamos sacerdotes, templos ni dogmas, necesitamos filosofía, ciencia, libertad de pensamiento. El fin de la religión no es obedecer, sino amar a Dios, es decir, conocer la naturaleza. Así, para Spinoza, la auténtica espiritualidad nace del conocimiento, no del miedo ni de la fe ciega. Maquiavelo ve en la religión un medio de control colectivo. Spinoza la transforma en un camino de liberación personal mediante la razón. Un ejemplo perfecto del conflicto entre estas dos visiones es el caso de Galileo Galilei. En una Europa dominada por el poder eclesiástico, la Iglesia usó la religión como instrumento político, condenando a Galileo por desafiar su cosmología. Spinoza, contemporáneo cercano de ese mundo, fue excomulgado por sus ideas, justamente por sostener que el conocimiento racional debía estar por encima de la fe impuesta.
Spinoza representaba la nueva era de la libertad intelectual. Maquiavelo, aunque más pragmático, nos recuerda que incluso las ideas más nobles pueden ser inútiles si no se sabe gobernar la naturaleza humana. 6. El papel del Estado, control de la violencia versus garantía de libertad. Maquiavelo. El Estado, para Maquiavelo, existe para mantener el orden y preservar el poder. Su concepción es cruda pero realista. El ser humano es egoísta, temeroso y ambicioso. Por eso, un Estado fuerte debe imponer autoridad, a veces mediante el uso de la fuerza o la astucia, incluso si eso significa sacrificar la moral tradicional. Lo importante no es que el Estado sea moral, sino eficaz. El príncipe ideal no es el más virtuoso, sino el más hábil en conservar el poder y mantener la estabilidad. Maquiavelo admiraba a César Borgia por su capacidad de utilizar la violencia de manera calculada para restaurar el orden en una región caótica de Italia. Para él, la estabilidad del Estado justificaba medidas brutales si eran necesarias. Spinoza, en cambio, parte de una visión radicalmente distinta. El Estado no está para controlar al pueblo, sino para garantizar la libertad racional. En su filosofía, el individuo alcanza su máxima expresión cuando vive según la razón y coopera con otros. El Estado ideal no se impone por el miedo, sino que crea las condiciones para que los ciudadanos piensen, hablen y vivan libremente, sin caer en el caos. La verdadera fuerza del Estado es la razón compartida, no la represión. El orden no se impone, emerge cuando los individuos se entienden como parte de un todo. Las democracias liberales modernas, con separación de poderes, libertad de prensa y derechos civiles, se acercan más al modelo espinosista. No buscan un poder central incuestionable, sino equilibrios que protejan la autonomía individual dentro de un marco común. Maquiavelo escribió El Príncipe como un manual para Lorenzo de Medici, esperando que con su consejo pudiera consolidar el poder en una Italia dividida. No lo logró, pero su obra se volvió un clásico del pensamiento realista. Spinoza, en cambio, rechazó cargos oficiales y vivió humildemente como pulidor de lentes. Cuando se le ofreció un puesto como profesor en Heidelberg, lo rechazó por temor a comprometer su libertad filosófica. Prefería la coherencia ética a la ambición política. Para él, la verdadera soberanía no está en el trono, sino en la mente libre. 7. Visión del ser humano, pesimismo político versus esperanza racional. Maquiavelo parte de una visión pesimista del ser humano. Para él, las personas son por naturaleza inconstantes, egoístas, ambiciosas y temerosas. Aman más por conveniencia que por virtud, y son capaces de traicionar a sus líderes si su interés lo exige. Por eso, el gobernante no puede confiar en la bondad del pueblo, sino que debe anticipar su debilidad moral. Los hombres olvidan más pronto la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. En consecuencia, el arte de gobernar exige lucidez y pragmatismo, incluso si eso implica mentir, manipular o usar la fuerza. El fin justifica los medios si el objetivo es conservar el poder y la estabilidad. Spinoza, en cambio, sostiene una visión más compleja y esperanzada. Si bien reconoce que el ser humano puede actuar movido por pasiones destructivas, miedo, odio, envidia, también afirma que posee un deseo natural de perseverar en su ser y de comprender su lugar en el orden natural. El ser humano, cuando vive bajo el dominio de la razón, no necesita ser temido ni castigado, sino que puede colaborar, construir, comprender y amar. La libertad no es hacer lo que se quiere, sino entender las causas que nos determinan y actuar conforme a esa comprensión. El hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría es una meditación no de la muerte, sino de la vida. Maquiavelo vería con escepticismo los ideales de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad, porque según él, el pueblo, una vez movilizado por la pasión, puede caer en el caos sin una autoridad firme. Spinoza sería más cercano al espíritu ilustrado que inspiró esa revolución: la confianza en la razón humana, la educación y la libertad de pensamiento como motores del progreso humano. Imagina un gobernante ante una revuelta popular. Maquiavelo le susurraría al oído: corta las cabezas necesarias ahora, mientras el miedo está fresco. Luego,
reparte el pan. Spinoza le diría, escucha sus causas, porque un pueblo entendido no necesita ser reprimido, sino comprendido. Libertad y poder, dominio sobre otros versus dominio sobre uno mismo. Para Maquiavelo, el poder es capacidad de imponer la voluntad propia sobre los demás. Es estratégico, externo, visible. El gobernante debe acumular poder para controlar el entorno, prevenir amenazas y dominar las pasiones de los otros. En este sentido, libertad es un privilegio que solo puede existir dentro del orden que impone el poder político. Es mejor ser temido que amado, si no puede ser ambas cosas. La libertad del pueblo solo es tolerable mientras no debilite la autoridad del Estado. El poder protege la libertad, pero también la restringe para que no se convierta en anarquía. Spinoza tiene una visión totalmente distinta. El verdadero poder no es dominio sobre otros, sino entendimiento de las causas que nos determinan. Y la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino ser causa de uno mismo, causa sui, actuar por comprensión y no por reacción. Poder, en Spinoza, significa potencia, es decir, la capacidad de ser y de actuar conforme a nuestra esencia, no de dominar a otros. Un ser humano libre no es el que manda, sino el que no es esclavo de sus pasiones. Cuanto más se guía a un hombre por la razón, más libre es. Maquiavelo justificaría el accionar de un líder fuerte como Napoleón, que utilizó el poder para imponer un nuevo orden. Aunque trajo libertad en ciertos aspectos, lo hizo a través de la fuerza. Spinoza, en cambio, estaría más cerca de figuras como Nelson Mandela, cuya libertad interior no fue destruida ni siquiera por décadas de prisión. Su poder fue moral y racional, no basado en la dominación. Se cuenta que durante la ocupación francesa, un joven Spinoza vio pintadas en las paredes de Ámsterdam alabando al nuevo régimen. Caminando por la calle, alguien le preguntó si no se sentía oprimido por la ocupación extranjera. Él respondió con serenidad, no me afecta lo externo. La única esclavitud real es la de las pasiones que uno no entiende. Finalidad de la política, estabilidad del poder versus libertad de la mente. Para Maquiavelo, la política tiene una finalidad clara, asegurar la estabilidad del Estado y la conservación del poder. El caos es el peor de los males y el orden político es el único escudo contra la anarquía. Por eso, un buen gobernante debe usar todos los medios disponibles, engaño, fuerza, diplomacia, para preservar la unidad del Estado, aunque eso implique renunciar a la moral convencional. El fin justifica los medios. La política es en última instancia una lucha por la supervivencia del poder. Su éxito se mide en términos de eficacia, no de justicia o virtud. Spinoza, en cambio, da a la política una finalidad mucho más profunda y espiritual, la libertad de la mente humana. El objetivo del Estado no es conservar el poder, sino crear las condiciones para que los individuos puedan pensar, hablar y vivir con libertad. En su tratado teológico político, afirma que el fin supremo de la política es la libertad. No para hacer lo que uno desea ciegamente, sino para vivir según la razón, en armonía con los demás. El fin del Estado es la libertad. Para Spinoza, un Estado que impide el pensamiento crítico, que silencia a los disidentes o que gobierna por el miedo, no es fuerte, sino débil y supersticioso. La política debe ser una expresión de la racionalidad colectiva, no del miedo al desorden. Maquiavelo vería con admiración el modelo de Estado autoritario de Luis XIV, el Estado soy yo, por su capacidad de imponer orden y proyectar poder. Spinoza admiraría una república como la de los Países Bajos, en su tiempo, donde a pesar de las tensiones se permitía cierta libertad de pensamiento, comercio y religión. Hoy, modelos de democracia participativa y deliberativa se acercan a su ideal, estados que educan, no adoctrinan, protegen, no dominan. Cuando Spinoza escribió que el fin del Estado es la libertad, no lo hacía como un eslogan revolucionario, sino como resultado de su visión cósmica de la naturaleza. Todo tiende a perseverar en su ser y a comprender. Por eso, la política debe ser una herramienta no para el sometimiento, sino para la elevación del alma humana.
Mientras Maquiavelo aconsejaba a los príncipes cómo mantener el control, Spinoza hablaba a los pueblos sobre cómo alcanzar la libertad. Dos visiones, un mismo problema. Maquiavelo y Spinoza no se conocieron, pero hablaron del mismo mundo, uno marcado por el miedo, la ambición, la violencia y el deseo de poder. Ambos pensaron en cómo organizar la vida en común, cómo evitar el caos, cómo vivir sin ser devorados por la incertidumbre. Pero lo hicieron desde dos almas opuestas. Maquiavelo miró al ser humano con desconfianza. Lo conocía demasiado bien para creer en su virtud. Por eso construyó una política de hierro, una política donde el poder es la única brújula fiable. Spinoza, en cambio, vio en el ser humano una chispa de eternidad. No lo idealizó, pero tampoco lo redujo al miedo. Apostó por la razón, por la libertad interior, por un estado que eleva en lugar de oprimir, que educa en lugar de manipular. Ambos hablaron del poder. Uno lo quiso para dominar, el otro para liberar. Y quizás ese sea el verdadero dilema de la política, aún hoy. ¿Queremos gobernar a seres temerosos o despertar a seres libres?